Bueno, buenas tardes, o buenos días, o buenas noches, según cuando vean este vídeo. Este es el vídeo del primer tema de relaciones en el equipo de trabajo. También lo vamos a utilizar dentro del tema 3 de empresa e iniciativa emprendedora cuando hablemos de empresa. Pero este vídeo de inicio es para relaciones en el equipo de trabajo. Este primer tema tiene que ver con la forma en que se organizan las empresas. Al fin y al cabo, las empresas en su organización tienen que ver cómo organizan a los trabajadores y trabajadoras y cómo los implican en la producción de bienes o la prestación de servicios que se trate en cada caso. Esto vale tanto para empresas privadas como para empresas públicas o administraciones públicas, ¿no? Y el objetivo es que ustedes puedan entender cuando lleguen a trabajar en una empresa, al ver cómo se hacen las cosas, pues saber por qué se hacen las cosas como se hacen y cuál es su papel dentro de esa forma de entender las cosas. Tienen que tener en cuenta que, independientemente de lo que les voy a explicar, las empresas tienen una cierta cultura organizativa, es decir, hay unos valores y unas formas de actuar que surgen en el momento inicial, cuando se crearon, se fundaron, ¿verdad? Y tienen que ver mucho que ver con la cultura que hubiese en ese momento organizativa en el país o en la economía en ese momento, ¿verdad? No es lo mismo a principios del siglo XX que a final del siglo XX o principios del siglo XXI. Las cosas pues se ven de forma diferente, ¿no? Nuestros conocimientos son distintos, nuestras experiencias son distintas, van participando, tal. Y luego también depende de la personalidad de los que crearon esas empresas o esas organizaciones. Va cambiando en el tiempo, pero hay ciertas cosas que siempre se mantienen y que es difícil atajar. Vamos a seguir un esquema que no es un invento mío, ¿verdad? Ya quisiera yo. Es de Mintzberg, que está en su famoso libro, bueno, famoso para los que nos interesan estas cosas, ¿verdad? Que es la estructuración de las organizaciones. Bien, vamos a seguir, voy a ponerles una pizarra. Al hacer el vídeo anterior que he hecho hoy, he visto que no es como el primero que hice y la verdad no sé por qué, ¿verdad? Van a ver básicamente la pizarra digital y a mí en una esquinita, pero bueno, así me ven menos que sin mascarilla pues provoco terror. Los niños saldrían huyendo de este vídeo. En fin, voy a compartir la pizarra. Ya he escrito cosas porque me cuesta mucho escribir. Bien, ¿qué es lo que ven aquí? Control y confianza. Cuando las empresas tienen que utilizar a sus trabajadores, siempre va a haber una pulsión al control. O sea, yo quiero que, si soy el jefe de la empresa, lo que quiero es que ustedes hagan lo que yo quiera que hagan, ¿no? Y si ustedes tienen que hacer lo que yo quiero que hagan, pues una de dos, o les vigilo, les doy las órdenes y vigilo y estoy continuamente supervisándoles, ¿no? O
pues sí, yo tengo cierta confianza en ustedes de que van a hacer lo que yo quiera que hagan y no necesito controlarles tanto, ¿verdad? En gran parte, en la utilización de la supervisión o de la confianza depende mucho de lo grande que sea la empresa, ¿vale? Cuando una empresa es pequeña, ¿verdad? Cuando una empresa es, a ver, voy a poner aquí con color rojo y marcando. Cuando una empresa es pequeña, cuando digo pequeña es pequeña de verdad, eh, la, los, los jefes o jefas no les queda otro remedio, aunque les gustase estar controlándoles y demás, no les queda otro remedio que confiar en ustedes. Imagínense una empresa pequeña, una tienda que tenga, que esté el jefe o la jefa y sean 3, 4 empleados como mucho, 5, ¿verdad? Que tiene que estar abierto unas horas. Pues imagínense si yo tengo que, no les voy a mandar que vayan a hacer trámites al banco o a Hacienda o a la Seguridad Social o lo que tengan que hacerse, ¿no? O hablar con proveedores, pues lo hago yo, ¿no? Entonces tendré que dejar el negocio que lo están llevando los trabajadores y trabajadoras, mientras que estoy ausente, ¿verdad? Entonces no me queda otra que tener que confiar. Si yo me pongo enfermo, en, en una empresa pequeña es difícil que el jefe o la jefe se ponga enfermo y si se pone va a trabajar normalmente, pero si en un momento dado es que estoy tumbado en la cama convaleciente, pues tengo que confiar que la empresa va a seguir funcionando, va a seguir abriendo la tienda. Entonces no me queda otra que confiar, ¿verdad? Y es más, no va a ser mi forma de actuar como jefe o jefa respecto de los trabajadores y trabajadoras no va a ser ordeno y mando. Se da unas instrucciones, pero en el fondo es una relación de confianza. Entonces, pues yo ahora estoy, por ejemplo, en la caja y tú estás reponiendo, pero a continuación yo estoy atendiendo a un cliente y tú estás en la caja. Y en otro momento, pues tú estás limpiando el cuarto de baño y en otro momento yo como jefe lo hago. O sea, de hecho, en estas empresas pequeñas, los que trabajan a lo bestia son los jefes y jefas, normalmente. Siempre hay casos de todo tipo, ¿no? Y excepciones que confirman la regla, ¿verdad? Eh, pero en general hay un ambiente hasta familiar. No se produce de entrada, tienen que pasar un tiempo, pero es un ambiente familiar. O sea, hay veces que jefes y jefas asumen que sus empleados son prácticamente hijos e hijas. O sea, es una cosa brutal, ¿no? A este sistema de organización, que en realidad no tiene organización propiamente dicha, no tiene estructura organizativa, ¿verdad? Se le llama adaptación mutua. De hecho, en la adaptación mutua, que es pequeña, pues los empleados y empleadas y el jefe pues no tienen estructura de autoridad. Es un poco los puntitos estos que le estoy poniendo aquí, pues son la gente que está ahí trabajando dentro de la organización, pero no tienen una estructura de poder, pues tú te encargas de esto, tú de lo otro, yo te mando, tú mandas a estos. No, ¿verdad? Claro, cuando la empresa ya va creciendo, ¿no? Cuando la empresa crece,
ya el sistema este de confianza, de adaptación mutua, ya no sirve. Ya no sirve. Ya empezamos a necesitar más del control, ¿no? Y se reduce la confianza. La forma que tienen las empresas de organizarse ya cuando la empresa crece es la división del trabajo. La división del trabajo es doble. Por un lado hay una división del trabajo horizontal, que en realidad hay una división por funciones, por tareas a realizar por los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Y una división vertical, que es la creación de diferentes niveles de supervisión, de control, ¿no? Por cierto, le he puesto aquí un asterisco, cada vez que ponga asteriscos es que entra en el examen. Es decir, ya en la adaptación mutua todo el mundo hacía de todo. Pero aquí ya hacemos los trabajadores que están currando, ¿verdad? Se especializan. Por ejemplo, estos 4 son los que están en la tienda. Estos están en el almacén. Estos están en administración, ¿no? Y se crea un nivel de supervisión, ¿no? Con un encargado de tienda, un encargado de almacén y un encargado de oficina. Y estos encargados están supervisados por el jefe o jefa, ¿verdad? En este caso por mí, ¿verdad? Perdonen que se me ha ido. Esta, aquí abajo, vaya por Dios, aquí abajo, ¿verdad? Hay una división funcional. Los de la tienda no se van a dedicar al almacén, ni se van a dedicar a administración, ni los del almacén se van a dedicar a la tienda, ni a cuestiones, y así sucesivamente. Hay una especialización funcional. Y luego hay, en este caso, hay niveles de supervisión. Claro, esta representación gráfica de la división del trabajo, tanto horizontal como vertical, es el organigrama. Las órdenes, ¿no? Las órdenes van de arriba a abajo y las órdenes y la información va de abajo a arriba. ¿Sí? Y se burocratiza. Burocratiza la organización. Se utiliza mucho el hacer las cosas por escrito. Que faltan cosas en la tienda, se le comunica al supervisor, el jefe de tienda o la jefa de tienda, se lo transmite al jefe de almacén, ¿no? Con un pedido o con lo que sea, ¿no? Cualquier cosa de facturación y tal, pues se le comunica a administración, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, los de las tiendas no se relacionan ni con el almacén ni con la administración directamente, sino que lo hacen a través de los supervisores o supervisoras de cada departamento, ¿verdad? Y se hace por escrito, todo se hace por escrito y se burocratiza. Buró es oficina, ¿no? Buró es oficina. Claro, cuanto más va creciendo la empresa, más gente hay abajo trabajando, más supervisores necesitamos y más supervisores de los supervisores.
¿no? De pasar de 2 niveles se pueden pasar a 3, 4, 5, 6, 7, 8, los que hagan falta, ¿verdad? Porque hay un ámbito de supervisión directa. Una persona que controle a otras, ¿verdad? Como máximo, en supervisión directa, puede controlar a 10. Entonces, si tuviésemos, por ejemplo, 1000 trabajadores, como mínimo habría 100 supervisores. Y como hay 100 supervisores, tendría que haber 10 supervisores de los supervisores, como mínimo, que en algunos casos serán más. Y así sucesivamente, que son 100.000, hay empresas que tienen 100.000 trabajadores, pues necesitarían 1000 supervisores, no, 10.000 supervisores, 1000 supervisores de los supervisores, 100 supervisores de los supervisores de los supervisores, y así sucesivamente. ¿Se dan cuenta? Llegará y además estos supervisores en cada nivel van creciendo en responsabilidad y creciendo en salario. Claro, cuando una empresa se hace grande, una empresa se hace grande, puede haber tantísimos supervisores y supervisoras que sea completamente ineficiente, porque se gastaría muchísimo dinero solo en pagar a los supervisores, ¿verdad? Que no están produciendo, están simplemente supervisando y además estableciendo sistemas burocráticos cada vez más complejos. Todo esto se hace imposible. Hemos pasado de la confianza, ¿verdad?, al control en la división del trabajo. Pero cuanto más crece la empresa, necesitamos, empieza a haber una necesidad de reducir supervisión por lo ineficiente que es. ¿Verdad? Si conseguimos reducir todo lo más posible la necesidad de supervisión, es decir, volver a la confianza en los trabajadores y trabajadoras, haremos que sea más eficiente la empresa, que tenga menos gasto y menos burocracia. ¿Sí? Cuando una empresa se hace grande y necesita reducir la supervisión, la sustituye por la normalización. ¿Sí? ¿Qué es la normalización? La normalización son los diferentes sistemas por los cuales se puede reducir la supervisión sin que por ello se reduzca la productividad. Fácil, ¿no? Es una respuesta a la necesidad de reducir supervisión. ¿Sí? Lo que pasa es que hay al menos 3 formas de normalización. Hay empresas que solamente utilizan una, hay empresas que utilizan 2, hay empresas que utilizan hasta 3 formas diferentes. ¿De acuerdo? Bien. La primera, por cierto, la normalización, también entra en el examen si es que al final hacemos exámenes.
Primero vamos con la normalización de procesos. ¿Bien? En la normalización de procesos se reduce la supervisión estableciendo procesos productivos que faciliten esa reducción de la supervisión. ¿Sí? El caso más paradigmático de la normalización de procesos es la cadena de montaje o la producción en cadena. ¿Cómo es la producción en cadena? La producción en cadena implica que algo que es muy complejo se divide en cosas muy sencillas. Y cada cosa sencilla se le hace un trabajador o trabajadora concreto. ¿Verdad? Y los trabajadores no se mueven, se mueve el producto que se va fabricando, ¿no? Que se va produciendo, el bien que se va produciendo. ¿Eh? Y precisamente cada puesto es muy simple para que se le dedique muy poco tiempo a cada cosa que haya que hacer. ¿Sí? Y todo el mundo sigue un mismo ritmo. Si todo el mundo sigue el ritmo que marca la cadena, es muy fácil supervisar. Si antes el ámbito de supervisión en la división del trabajo son 10 personas por supervisor, aquí la ampliamos muchísimo. ¿Por qué? Porque si todo el mundo va al mismo ritmo, se puede supervisar todo un tramo de cadena de montaje, se puede supervisar con una persona, podemos supervisar desde altura, viendo desde la altura lo que se está haciendo en la planta industrial, se puede supervisar a 100 o 200 personas, porque es muy fácil. ¿En qué me tengo que fijar? En dónde se esté parando. Si hay un sitio en el que se está reteniendo la cadena, no avanza, ahí hay un problema. No necesito estar detrás de cada trabajador y trabajadora viendo lo que hace. Basta con que lo supervise en la distancia y así puedo aumentar el ámbito de supervisión. Ya no es tan directa como es en la división del trabajo pura y dura. Claro, si esto es así y reducimos la supervisión, pues aumentamos la eficiencia, porque hay menos gastos precisamente de supervisión, de control. Todo es producción, ¿verdad? Claro, el problema es que alguien tiene que diseñar esos procesos productivos. Y esos procesos productivos se desarrollan, madre mía, no sé lo que he hecho, con sinceridad, se me ha ido completamente la pizarra, tanto haberlo hecho para nada. En fin, no sé si... A ver si consigo que esto funcione. Madre mía, qué desastre.
no consigo que esto funcione. Bueno, pues lo siento. Lo siento, no se puede ver. No se puede ver las cosas. A ver. No sé cómo hacerlo. Bueno, les estaba diciendo, la producción en cadena. Para poder diseñar la producción en cadena, tiene que hacerlo alguien, ese diseño de la producción. Y que le dice en cadena dice otras cosas, ¿verdad? Por ejemplo, en la sanidad, en lugar de en lugar a ver, vaya, pues está viendo. ¿Será posible? Vaya, ha vuelto. Les decía, el desarrollo de los procesos productivos los tiene que diseñar alguien. ¿Bien? Y no solamente producción en cadena, por ejemplo, en sanidad, en lugar del orden y mando y la supervisión directa, todo se hace a través de protocolos de actuación. Si entra alguien en el hospital, ¿será posible que esto no funcione? Bueno, pues nada, he conseguido que funcione la pizarra, pero no consigo que se vea, o yo creo que no consigo que se vea. En fin. Pues no. No me deja. Bueno, pues lo siento en el alma. Les hablaba de los protocolos, o sea, que están las cadenas de montaje, protocolos de actuación en la prestación de servicios. Entonces, cada uno sabe cuando entra en un servicio médico, en un hospital o lo que sea, pues resulta que en ese servicio pues hay unos protocolos de actuación. Si entra, imagínense en urgencias, pues entra un paciente y ese paciente se le examina, se le hace el triaje, ¿no?
y se le deriva a donde tenga que derivarse, ¿no? Hacerle a que lo vea no sé qué especialista, a que se le haga una radiografía, que se haga un análisis de sangre o lo que se establezca en el triaje, o hacerle una cura o lo que sea, ¿verdad? ¿Y esto quién lo hace? Porque esto no funciona. Es que estoy desesperado porque no me deja poner la pizarra. Lo siento en el alma. Qué pequeño desastre. Bueno, en cualquier caso, este diseño de los procesos productivos lo suelen hacer los ingenieros y se suele crear que se llama departamento técnico. Esta sería la primera forma de normalizar. Por cierto, esta forma de normalizar es un invento, sobre todo lo de la cadena de montaje, ¿no? Es un invento norteamericano y tiene un origen curioso. ¿Por qué en Estados Unidos? Y además, ¿por qué en Estados Unidos poco después de la guerra de secesión, ¿no? Bueno, para empezar, la guerra de secesión la tenía que ganar el norte, no por cuestiones morales, la industria. El sur era más agrícola, el norte era más industrial. Y la forma que se organizaba era mucho de división del trabajo, con obreros muy especializados. Parte de esos obreros especializados fueron al frente y murieron. Y había que sustituirlos. Y un obrero especializado necesita años de formación y de entrenamiento o sea que no es fácil sustituirlo. Si encima cuando termina la guerra de secesión pues se descubre oro en California, la famosa fiebre del oro, pues es que la gente abandonaba sus puestos en la industria y se iba a cruzar el país hasta California. Y además, como no tenía claro qué era lo que se iba a encontrar en el camino y en el destino, pues tenía que llevarse de todo. O sea, el famoso espíritu pionero, ¿no? Pues había que llevarse todo para sobrevivir, porque lo más probable es que no hubiese nada al sitio por el que transitaban, a los sitios que transitaban y al sitio que llegaban. Así que había una gran demanda de todo, ¿vale? Y lo que no había era personal para la industria. Entre los que habían muerto en la guerra y los que se iban por la fiebre del oro, pues la industria tenía un problema. Así que, sobre todo en Massachusetts, decidieron pedirle opinión y asesoramiento a los ingenieros. Y los ingenieros, sobre todo Taylor, ¿no? Decidieron que lo más fácil era traer inmigración de Europa, pero el problema de la inmigración en Europa, la inmigración europea de Irlanda, de Polonia, de Italia, de Rusia, de Alemania incluso, pues el problema es que esa gente primero no conocía el idioma, salvo los irlandeses, y además la mayoría provenían de la agricultura, no habían visto una fábrica por dentro en su vida. Y claro,
lo que no se podía hacer era hacer las cosas como hasta ahora, ¿no? Con obreros muy especializados y demás. ¿Y qué se le ocurre a Taylor? Pues a Taylor se le ocurre que lo importante es que la gente que viene haga cosas muy sencillas. No hay tiempo para formarles, ¿verdad? Entonces, vemos qué es lo que para hacer algo, qué procedimientos hay que seguir. Primero eliminamos los desplazamientos y todos los procedimientos que haya que hacer pues se subdividen en las cosas más simples. Y cada cosa simple que haya que hacer pues se le adjudica a una persona en concreto, que no necesita gran formación, porque si hay que apretar un tornillo, clavar un clavo, colocar una cosa en su sitio, hacer una pequeña soldadura, esto no requiere gran formación ni nada. ¿Sí? Incluso, ¿qué es la formación que necesito? Pues si me llega un italiano que no sabe el idioma, que solamente sabe italiano, que no ha visto una fábrica en su vida, y dice, ven aquí, cabrón, el puto italiano. Como no se entera de lo que le estoy diciendo, mira, tú aquí a apretar el tornillo. Pues el italiano va y aprieta el tornillo. Pues ya está. Es más, que el italiano tiene un accidente, pues se pone a otro italiano o a un polaco o lo que sea y no para, no para. Esto, que en principio era una solución a un problema, que se habían quedado sin obreros cualificados o sin gran parte de sus obreros cualificados, se demostró ser absolutamente eficiente, de tal manera que la producción aumentaba brutalmente. Esto fue el inicio de la segunda revolución industrial. La primera es la del vapor, ¿verdad? De los telares y demás en el Reino Unido. Y esta segunda es la producción en masa, ¿verdad? Con las dificultades que, si son de empresa iniciativa emprendedora, hemos visto en el primer tema. Entonces ustedes, pues no hace falta, los de red, pues no hace falta que lo sepan, los ciclos económicos, no tiene interés para ustedes, ¿verdad? Y ya que lo invento para la industria, pues invento otros procedimientos para los servicios. Los restaurantes se transforman en burgers con una facilidad pasmosa y sin que tenga que haber chefs de estrellas Michelin. No hace falta ser un amante ni tan siquiera de la cocina para trabajar en un McDonald's o en un Burger King. O sea, no hace falta una gran formación ni nada. Todos son procedimientos diseñados para reducir la supervisión, ¿verdad? Y ya de paso reducimos formación, reducimos todo. Y aseguramos grandes producciones muy eficaz y muy eficientemente, ¿verdad? Bien, la normalización, que surge de la necesidad de reducir supervisión, tiene su salida con la normalización de procesos, ¿verdad? Diseñar los sistemas productivos para reducir la supervisión y hecho por ingenieros y creándose un departamento técnico. Pero hay una segunda tipo de normalización, que es la normalización de habilidades. Recuerden que necesitamos reducir la supervisión, ¿verdad? Y en este caso, en el de habilidades, tenemos que aumentar la confianza. La confianza en los trabajadores. ¿Y esto cómo lo conseguimos? Bien. En la normalización de habilidades, lo que pretende es reducir la supervisión, aumentando la confianza en la gente que contratamos. ¿Vale? Los trabajadores y trabajadoras que van a colaborar con nosotros.
¿Cómo lo hacemos? Pues lo hacemos estableciendo perfiles, ¿verdad? Un perfil profesional para luego ofertar el puesto y seleccionar a los trabajadores. Un perfil profesional está compuesto por unas competencias profesionales, qué sabe hacer usted, y eso básicamente con la formación que tenga y la experiencia, pues más o menos podemos confiar en que sepa de qué va la cosa. ¿Sí? No sé si la gente miente más o menos, pero bueno, se puede comprobar, ¿verdad? Y luego ese perfil profesional tiene, aparte de las competencias profesionales, las competencias psicosociales. Es decir, cómo es la persona. Es una persona que puede trabajar en equipo, es una persona con iniciativa, es una persona metódica, en fin, cómo es la persona. Esto lo podemos saber en el proceso de selección a través de entrevistas de trabajo de todo tipo. Ya lo veremos en la parte de orientación laboral. Si podemos lo hacemos en Folder, si no lo haremos en Red. O lo podemos hacer con pruebas, con test psicotécnicos o con lo que sea, ¿verdad? Si nosotros conseguimos seleccionar trabajadores y trabajadoras que sepan hacer las cosas y que además tengan una cierta vocación, no les disguste el trabajo para los que se les va a contratar, es más, no solo que no les disguste, sino que les guste el trabajo que van a realizar y que además reúnan un perfil psicológico que facilite las cosas, pues necesitaré menos supervisores, ¿verdad? Si ya seleccionamos un trabajador, un buen trabajador o una buena trabajadora, pues habrá más bien que estimularle, que con motivación y demás, habrá que estimularle que no controlarle y castigarle, ¿verdad? De hecho, todo esto de la normalización de habilidades lo realizan fundamentalmente psicólogos y psicólogas en departamentos de recursos humanos o departamentos de personal, según se llamen, ¿verdad? Que hacen dos cosas. Establecen perfiles y procedimientos de selección de personal y también establecen políticas de motivación, ¿no? Instrumentos de motivación para justamente eso, para estimular que la gente haga su trabajo incluso con gusto. Bien, y luego hay un tercer nivel de otro sistema de normalización, que es la normalización de resultados. En la normalización de resultados lo que hacemos es sustituir la supervisión directa por una supervisión indirecta e impersonal. No nos tenemos que fiar mucho, la confianza sí, pero ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos? Pues lo hacemos por dos sistemas básicamente, por sistemas telemáticos. Por sistemas telemáticos podemos controlar qué es lo que está haciendo cada cual en cada momento. La posición donde está, cuánto tiempo está tardando en hacer algo y demás. Esto cada vez se está imponiendo más. Sobre todo si trabajamos con ordenadores o trabajamos con tablets o tal, la empresa
poner sistemas de control que sepa en cada momento si estamos trabajando, no estamos trabajando, cuánto tiempo estamos tardando, etcétera, etcétera, etcétera. La gente no se siente tan controlada como que una persona esté aquí detrás comiéndote la oreja, ¿no? Pero te están controlando. Y la otra forma de control indirecto es vía contable. Es decir, viendo los resultados contables de lo que hace cada cual o lo que se hace cada departamento o tal, pues aunque sea un control a posteriori, que no puede ser inmediato, tiene que producirse las cosas, pero sí nos da mucha información de qué es lo que ha pasado y por qué ha pasado, y se puede corregir. Es decir, la normalización de resultados es una forma de control, de supervisión, pero una supervisión indirecta e impersonal. Y a la gente le encanta que no haya un jefe, una jefa ahí dándote a la brasa. ¿Ah? De hecho, puede haber diferentes niveles de normalización, diferentes tipos de normalización en una misma empresa. No eso dice, tenemos normalización de habilidades. Muy bien, la gente, hemos contratado a la gente adecuada, les motivamos y tal, pero no eso dice que les controlemos con tablets o con sistemas telemáticos, incluso que veamos los resultados de lo que está haciendo a través de sistemas de gestión contable. ¿De acuerdo? Bueno, recuerden que la división del trabajo y la normalización entrarían en esa. Cuando la empresa ya es enorme, ya ha crecido muchísimo, se presenta un problema curioso. El problema curioso es que las empresas temen que la información estratégica importante de la empresa, de cómo se hacen las cosas, de qué tipo de sistemas organizativos se tienen, de todo, más gente está trabajando en la empresa, más posibilidades hay de que el exterior, sobre todo la competencia, pero también los poderes públicos, Hacienda, ¿no? Cuidado, pues se enteren de cosas importantes de la empresa. Ese miedo que tienen las empresas ya enormes, ¿verdad? Llevan a que necesiten controlar más a la gente. Pero ya hemos visto que la supervisión directa no es la solución. En este caso, la solución es más simple. ¿Y cuál es esa solución simple? Muy bien. La solución simple es que la gente que trabaja en la empresa se relacione lo menos posible en el exterior. A ver, si yo estoy trabajando en una empresa importante, ¿vale?, y me voy a tomar unas cañas o a cenar con amigos o amigas, ya saben ustedes que yo no tengo vida social en absoluto, ese riesgo no lo correría conmigo, pero, oiga, en un momento etílico, habiendo bebido más de la cuenta, pues uno empieza a alargar cosas que no le interesan a nadie. Incluso con alardes que yo trabajo para tal empresa y hago estas cosas y estas otras y fíjate lo que hacemos. Pero también ocurre si llevas a los niños a la guardería, pues te hablas, o al colegio, hablas con otros padres y en un momento dado, pues por no hablar del tiempo, pues se habla de cualquier cosa. Y de repente, que yo qué sé, que tengo vecinos que son estupendos y tal, y en un momento dado, pues hablo con ellos en las escaleras. Bien. Lo ideal para las empresas sería aislar a sus trabajadores que no hiciesen ninguna vida social.
Y lo ideal sería meterlos en el tiempo que no trabajan en unas celdas monacales, ¿no? Y que hiciesen rezos y vísperas, ¿no? Y en los momentos libres cultivasen el huerto del monasterio o hiciesen repostería, yo qué sé. Pero claro, eso no lo pueden hacer. Pero sí pueden hacer algo, ya que son empresas enormes. Muy fácil, que tú puedes largar cuando llevas a los niños a la guardería o al colegio. Pues te ponemos guardería. Incluso si somos muy grandes, hasta colegio y hasta instituto. Hay algunas empresas enormes que tienen hasta universidades. Tiene que ser, son muy enormes, ¿eh? En España creo que no hay ninguna de ese tipo, pero que tengan guarderías y colegios hay más de uno, y más de dos y más de 10. ¿Ya? Que puedes en el momento del bocadillo o en el momento de la comida puedes largar. Te ponemos cantina, te ponemos comedor, te ponemos unos precios irrisorios y, oye, y todo esto la gente tan feliz porque me pones guardería, el colegio, tal, me pones comedor a precios irrisorios. Y dices, es que se están preocupando por mí, son hasta instrumentos de motivación, pero en realidad son de control. Llega a ser tal la obsesión que hay empresas que en su seno, en las instalaciones, tienen gimnasios para que la gente no vaya a los gimnasios y largue. Tienen ópticas, tienen cualquier cosa que se les ocurra. Incluso les organizan viajes en las vacaciones. Sí, sí. Llega al extremo la obsesión que al menos los trabajadores más estratégicos, si no todos, porque a veces son todos, pero al menos los más estratégicos, viven en urbanizaciones que son de la empresa. Y se van de vacaciones a hoteles que son de la empresa, a precios irrisorios y con todas las comodidades y demás. Hasta tienen sus propios economatos o sus propios centros comerciales, sus propios malls. Microsoft tiene su ciudad, Microsoft, ¿no? Tiene su ciudad y allí pues hacen de todo. Los que trabajan, no todos los trabajadores de Microsoft viven allí, pero los que viven allí son los importantes, ¿no? Y se les proporciona todo, absolutamente todo. Incluso pues la gente acaba casándose con compañeros o compañeras de trabajo y se convierte aquello pues en algunos casos hasta en algo próximo a una secta, ¿no? Pero todo por la obsesión por el control. Como no te podemos controlar porque hay unas libertades mínimas, ¿no? Pues te lo proporcionamos todo para que no tengas que relacionarte mucho con el exterior y de paso te crees que nos preocupamos por ti. En China es más fácil. O sea, es que los trabajadores están acostumbrados de momento a vivir en la empresa pues poco menos que en barracones o en pisos colmena, y la gente no sale de la empresa incluso en años. Todo lo más que les dejan en algunos casos era celebrar el Año Nuevo Chino yéndose al pueblo para ver a la familia. Pero en algunos casos ni eso, ¿eh? No les digo más, es una cosa tremenda. Bien, todo esto conlleva que, primero, para reducir la opresión hemos creado departamentos, lo que se llama tecnoestructura, el departamento técnico de ingenieros, el departamento de recursos humanos o de personal por psicólogos, el departamento de gestión administrativa
por informáticos y economistas y contables, ¿no? Y además se ha puesto toda una estructura que puede ser inmensa, que se llama staff de apoyo, ¿no? Con cafetería, guardería, gimnasio, todo lo que se les ocurra, peluquería, salón de belleza, yo qué sé, lo que se les ocurra. Llega un momento que la empresa es tan enorme, tan gigantesca, que ya esto no funciona. Cada vez hay menos gente que produce, hay muy pocos supervisores porque no hacen falta muchos supervisores, pero hay dos estructuras paralelas cada vez más grandes: la tecnoestructura con el departamento técnico de recursos humanos o personal y de gestión o gestión administrativa, y todo el estado de apoyo con todo lo que pueda ocurrirse de servicios tanto para la empresa como para los trabajadores. Cuando llega a ese nivel, el riesgo que corre la empresa es enorme, es absolutamente enorme, porque se ha convertido en un buque gigantesco que si tiene que cambiar de rumbo es muy difícil por la inercia, ¿no? Los barcos no tienen frenos y como no tienen frenos, pues a cada vez que tengan que parar o que cambiar de rumbo lo tienen que hacer pensándolo con tiempo. Pero a veces las crisis, las situaciones difíciles de las empresas llegan sin avisar. Entonces, la posibilidad de adaptación, de resiliencia, que se está poniendo, que lo han intentado poner de moda el presidente Sánchez, ¿no? Resiliencia, la capacidad de adaptación a los cambios, pues es cada vez más complicada. Y lo que hacen las empresas cuando llegan a ciertos niveles gigantescos es a reducir estructura. Ya no pueden más. ¿Y qué es lo que primero desaparece? Pues lo primero que desaparece es la producción. Que produzcan otros. ¿Para qué voy a producir yo si puedo producirlo más barato en India, en China, en Vietnam, en Tailandia, en donde sea? Cuando ya esos sitios estén muy trillados, pues nos inventaremos regímenes más o menos controlados en África con un nuevo colonialismo. No lo sé, se me ocurre. La cuestión es que ¿para qué voy a producir yo? Que produzcan otros. El riesgo lo corren otros. Claro, si ya no tengo quien produzca, pues puedo reducir los departamentos de la estructura, incluso eliminarlos. Y ya puestos, ¿para qué necesitamos el estado de apoyo? Nos quitamos de todo, absolutamente de todo. Hay empresas que al final, en lugar de ser gigantescas, que en lugar de ser miles y miles de personas trabajando y demás, pues solamente se queda 8 o 9 personas lo necesario, donde está el conocimiento y el saber hacer las cosas y las relaciones. Una constructora, ¿para qué necesita tener cuadrillas, grúas, lo que sea, ¿no? Que aumenta la venta de pisos, pues nos ponemos a construir. Pero no necesitamos contratar a nadie, subcontratamos. ¿Que hay crisis de los pisos? Cerramos el chiringuito hasta que se recupere, ¿no? Si tengo 10.000 personas, es posible que no me recupere nunca, pero si solamente tengo 8, el jefe, el arquitecto, el encargado el economista encargado de los bancos y la financiación y tal, unas cuantas personas, cuando nos pongamos en marcha, pues vamos subcontratando todo.
necesitamos tener camiones y grúas. No, no, les alquilamos. Necesitamos cuadrillas, no necesitamos tenerlas contratadas. La cuestión es saber dónde, cómo y demás. Incluso las relaciones con la administración o con los políticos para que nos den los permisos de construcción y demás, ¿verdad? Y no le estoy diciendo algo hipotético, ¿eh? Es que lo sé de primera mano, por una compañera de la universidad, que en un vídeo, que en clase sí se lo digo, pero en un vídeo de estos, que a saber quién lo va a ver, no creo que lo vea nadie fuera, ¿verdad? Porque son tan malos que nadie se va a poner a verlos, ¿no? Pero, en fin, prefiero no decir el nombre de esta compañera ni de la empresa ni nada por el estilo. Pero al final acaba ocurriendo en todas las empresas gigantescas. Se quedan con lo esencial. Estoy pensando incluso en, que si puedo decir, la banca Rothschild, ¿no? La banca Rothschild, pues es gigantesca, pero no tiene tantos empleados hoy en día como los tenía en su momento. Es muy poquita gente, ¿eh? Se ha convertido en un banco industrial y no necesita tener cientos o miles o decenas de miles de empleados. ¿De acuerdo? Bueno, pues hemos terminado este primer tema. Lo he hecho más rápido que en las clases, pero con el problema que he tenido con la pizarra electrónica, yo no sé cómo ha quedado. Espero que no haya sido tanto desastre. Bien, pues hasta el siguiente tema.